Gracias por estar ahí conectados. Yo les voy a compartir una palabra. Creo que la vamos a terminar hoy. No creo que vaya a ser muy extenso, pero esta es una palabra que esta mañana cuando estaba leyendo estos versículos, principalmente los textos que voy a usar de base, tocaron mi corazón y Dios me habló, y no solamente que Dios me habló, sino que también hasta cierto punto sentí que algo en mi corazón se estaba moviendo y algo Dios estaba haciendo en mi corazón. Y cuando Dios hace algo con una palabra en la vida de una persona que va a dar la palabra es porque viene de parte de Dios. Y yo le puse como título un corazón ardiente. ¿Por qué un corazón ardiente? Porque, como les decía la semana pasada, este es el tiempo donde donde nosotros tenemos que disponer nuestros corazones para acercarnos a Dios. ¿Por qué para acercarnos a Dios? Porque los tiempos son difíciles, porque los tiempos, aunque se pongan difíciles, amados, si nosotros estamos pegados, si nosotros estamos cerca de Dios, amados, a nosotros no va a llegar. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Así que esta palabra está basada, número uno, en el versículo que le voy a leer a continuación, en Jeremías 20, capítulo 20, versículo 9. Mire lo que dice Dios en esta palabra. Dice, y dije, no me acordaré más de él. Y ahora le explico por qué dice así. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías está hablando esta palabra para que quede como testimonio para nosotros. Y fíjese que el profeta Jeremías fue uno de los profetas más atacados, más criticados, uno de los profetas al cual le daban palo y la gente no le creía y la gente lo vituperaba y la gente lo insultaba. ¿Sabe por qué? Porque él venía a dar una palabra fuerte como martillo al pueblo. Era como el juez que Dios puso para el pueblo. Entonces, la palabra que venía a través de este profeta era una palabra poderosa, era una palabra que quebraba, era una palabra que enderezaba, era una palabra que venía de parte de Dios, pero el profeta hasta cierto punto se sintió mal. Hasta cierto punto dijo, yo no voy a seguir con esto. Yo le predico a la gente, le doy la palabra de Dios, le digo lo que Dios dice, mas sin embargo me atacan, me vituperan, me insultan, no escuchan la palabra de Dios. En pocas palabras, el profeta se cansó de lo que la gente o del rechazo de la gente, pero me llama la atención que él dice para sí mismo, no me acordaré más de él. Y él es E en mayúscula que se refiere a Dios. O sea, no me acordaré más de Dios. Estaba tan desesperado y estaba tan frustrado y estaba tan, digamos, triste y estaba acongojado que él dijo, no me voy a acordar más de Dios. Ni siquiera hablaré más en su nombre. Fíjese, para que un profeta de Dios diga esto es porque está al borde del colapso. Eso le pasó al profeta Elías también. Era un profeta poderoso de Dios y llegó un momento que fue tan atacado y tan perseguido que le dijo a Dios, Dios, quítame la vida. Tenía sentimientos de suicidio. Y dice, y no hablaré más en su nombre, punto y coma, no obstante, o este no obstante quiere decir, mas sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente que se metía hasta mis huesos y dice, traté de sufrirlo. Esta palabra sufrirlo es contenerlo y no pude. ¿Sabe por qué? Porque el profeta tenía una intimidad tan real con Dios que el corazón de ese profeta ardía cuando la presencia de Dios estaba cercana. Y yo le estoy pidiendo a Dios que ese mismo corazón ardiente por su presencia, ese mismo corazón ardiente por su palabra, se impregne en cada uno de nosotros y entonces podamos, amados, vivir como un leño encendido delante de Él. Porque cuando escuchamos palabra de Dios, cuando sentimos su presencia, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas, eso arde en nuestro corazón. ¿Y sabe qué pasa cuando nuestro corazón arde con la palabra de Dios o con la presencia de Dios o con el Espíritu Santo de Dios? Las cosas que están
torcidas en nosotros comienzan a enderezarse, los temores comienzan a irse, las cosas que no están bien, Dios las endereza por ese fuego que arde en el corazón de aquellos que ansían a Dios. El salmista le decía, así como la sierva busca con desesperación las corrientes de agua, así, Señor, mi alma te necesita a ti. En segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y el 22, mire lo que dice, versículo 21. Este es el apóstol Pablo hablando, dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es nuestra roca. Él es nuestra roca firme y cuando nos paramos o cuando nos fundamentamos en Él, vamos a estar firmes. Y dice, tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió. Y si de pronto no entendemos lo que significa esa palabra ungir, es que él nos frotó con su aceite, con su Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 22 dice, nos selló como propiedad suya. Tú y yo somos propiedad de Dios. Y como decía el profeta Jeremías, aunque no quiera hablar de él, aunque me quiera alejar, aunque no me quiera acordar de él, el fuego en mi corazón arde. Y aunque lo quiera controlar, no voy a poder. ¿Ok? Y dice, nos selló como su propiedad y puso su espíritu, y esta palabra espíritu es con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, y puso su Espíritu Santo en nuestros corazones como garantía de sus promesas. La semana pasada yo les decía que las promesas que Dios te hizo se van a cumplir. Y le estamos orando a Dios en este año para que esa promesa que Dios te dio, para que esa palabra que Dios te dio, que la selló con su Espíritu Santo, la puedan ver cumplida en este 2024. Yo lo recibo para mí, lo sello para mí, para mi familia, y yo sé que ustedes también lo están haciendo. Muchos de ustedes ya han recibido esas promesas que Dios había puesto o que puso en sus corazones y que lo habló a través o de un profeta o de un pastor o de una persona que le dio una palabra de parte de Dios. Vamos a ir a la historia. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es un poquito largo y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 32. Yo lo voy a ir leyendo y poco a poco vamos a ir desmenuzando un poquito esta palabra para que entendamos claramente lo que dice la Biblia. Dice Lucas 24, 13, dice, eh, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Le explico un poco. Este es el tercer día después de que Jesús había muerto. O sea, lo habían crucificado. Ya cuando estos versículos que estamos leyendo habían pasado 3 días. 3 días habían pasado y ya él había resucitado, pero sus discípulos, los apóstoles, no sabían o no lo habían visto todavía manifestado como él se manifestó después de la resurrección. Y entonces el versículo 13 dice, he aquí dos de ellos, cuando habla dos de ellos, eran dos de sus discípulos, dos de aquellos que escucharon la palabra de Dios, dos de aquellos que vieron los milagros manifestarse a través de Jesús, que vieron el poder de Dios a través de Jesús, que vieron los muertos levantarse, que vieron las personas sanadas, que vieron los demonios correr literalmente, que vieron las poderosas obras de Dios a través de Jesucristo nuestro Mesías. Estos dos, dice la Biblia, iban el mismo día a una aldea llamada Esaú, el tercer día donde Jesús resucitó, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios es aproximadamente unas 10, 11 kilómetros, unas 6 millas de Jerusalén. Versículo 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, venían hablando de lo que había pasado, venían hablando de la muerte de Jesús, venían hablando de todo el alboroto que se formó después de que Jesús fue apresado, crucificado y después de que él murió en la cruz del Calvario. Ellos venían
acongojados, venían tristes, venían tristes, pero venían hablando de Dios. Venían tristes, pero venían compartiendo las cosas de Dios y venían diciendo, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Nos mataron a nuestro maestro, nos mataron a nuestro líder, nos mataron a la persona que nos estaba dirigiendo a Dios, ahora ¿qué vamos a hacer? Ellos venían hablando de Dios, venían hablando y venían tristes. Versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amados, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Esa palabra se cumple con estos dos. Ellos venían hablando de Dios, ellos venían hablando del Mesías, aunque venían tristes, aunque venían confundidos, aunque venían en un momento tormentoso, de pronto en confusión porque habían matado a su maestro, a su Mesías, venían de pronto sin esperanza, pero en medio de esa desesperanza y en medio de esa preocupación y en medio de esa frustración, ellos venían hablando de Dios. ¿Qué significa esto, amados? Que cuando nuestro corazón está lleno de Dios, no importa la situación que pase en mi vida, yo voy a seguir hablando de Dios, yo voy a seguir buscando de Dios. Como decía el profeta, yo quise olvidarme de él. Yo quise alejarme de él. Es más, no quería seguir predicando su palabra, pero había un fuego que me quemaba en mi corazón. ¿Por qué? Porque una vez que tú le conoces, una vez que tú le has abierto las puertas de tu corazón a nuestro Mesías, a Jesús, nuestras vidas nunca van a ser igual. Y entonces sigue diciendo, mire, en este versículo dice que Jesús se les acercó, él ya estaba resucitado. Ojo con esto, él ya había vencido a la muerte. Él se apareció y por el mismo camino que ellos iban caminando, valga la redundancia, Jesús se acercó como si fuera un forastero y comenzó a caminar con ellos. En pocas palabras, amados, cuando nosotros vamos por el camino de Dios, cuando vamos por ese camino, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos disponemos a caminar por ese camino del reino, en algún momento nos vamos a encontrar con Jesús. En algún momento Él se va acercar a nosotros cuando nosotros primero nos acercamos a Él. La Biblia dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces eso es lo que pasó. Ellos estaban hablando de Dios, estaban hablando de su maestro, entre comillas, muerto, estaban en frustración, pero estaban hablando de Dios. Y no estaban hablando cosas malas, estaban preocupados, sí, ¿quién no se preocupa? Frustrados sí, pero seguían buscando de Dios, seguían hablando de Dios. Y dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En pocas palabras, Jesús se acercó, pero los ojos espirituales de ellos estaban cerrados. Ellos podían ver literalmente, pero espiritualmente no pudieron reconocer al Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, por naturaleza, por humanidad, tendemos más a inclinarnos a las cosas de la carne, las cosas literales, las cosas de la tierra. Y no digo que esté mal. Lo que pasa es que cuando entramos al reino de Dios y cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, nuestros ojos espirituales comienzan a abrirse porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que en el momento que le recibimos, Él mora en nuestros corazones. En el momento que tú le dices, Señor, habita en mi corazón. En el momento en que tú te dispones a abrir tu corazón para Dios, entonces el Espíritu de Dios comienza a morar en tu corazón. Así no lo sientas. Así no sientas un corrientazo. Así no sientas que baja un ángel y te estremece. No es necesario sentir esas cosas para saber que Él está ahí. Él está ahí. Nosotros creemos eso por fe, porque lo dice la Biblia, porque el Señor lo dice, y entonces yo lo creo. Y en un momento determinado se va a manifestar. Entonces ellos tenían los ojos, dice la Biblia, velados para que no le conociesen.
aunque estaban hablando de Dios, no reconocieron al Señor. Y dice el versículo 17, y les dijo, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Este es Jesús hablándoles. Versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Acuérdese lo que aconteció o lo que estábamos hablando. Habían crucificado al Mesías, al rey de los judíos, y toda la ciudad, literalmente toda la ciudad estaba revolucionada, porque Jesús tenía muchos seguidores, porque tenía muchos discípulos. Y entonces ellos no podían creer cómo era posible que este extranjero no estuviera al tanto de las cosas que estaban pasando en Jerusalén. Y sigo, versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, escuche bien, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos dijeron lo que ellos conocían del Mesías. Ellos le dijeron a Jesús, que ellos no lo reconocieron, lo que era para ellos Jesús, varón, y era un profeta de Dios, que hacía obras poderosas de Dios y que la palabra de Dios estaba en él, pero en ningún momento lo reconocieron como Dios mismo. En ningún momento lo reconocieron como el Mesías mismo. En pocas palabras, ellos vieron los milagros de Dios a través de Jesús, pero todavía su corazón no estaba firme en que Jesús era el Mesías o que Jesús era el Salvador o que Jesús era Dios, porque no lo dijeron, porque para ellos en su mente, ellos creían que si era el Mesías el que vino, no lo podían matar. Y a pesar de que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, ellos se olvidaron de eso. Y dice el versículo 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos, escuche bien, a mí me da risa porque esta gente que está hablando, ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron la manifestación de Dios. Y mire lo que dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Yo quiero que nos detengamos por un minuto aquí y podamos discernir lo que está pasando. Eh, ellos número uno, ellos vieron el poder de Dios a través de Jesús. Ellos fueron testigos de la muerte de Jesús, pero no podían creer en su mente que él iba a resucitar, a pesar de que Jesús dijo que iba a resucitar. Y aparte de esto, en los versículos, antes de estos versículos que leímos desde el 24, del 1 al 12, unas mujeres fueron a la tumba, y eso se lo dejo de tarea para que lo lea más adelante o más tarde o mañana. Dice que en el primer día de la semana, o sea, el tercer día, cuando Jesús resucitó, unas mujeres fueron con aceites a la tumba de Jesús, esperando que iban a encontrar el cuerpo y lo iban a ungir con unos aceites. Pero cuando ellas llegaron, no encontraron el cuerpo. Lo que encontraron fue dos varones con vestiduras relucientes, con vestiduras blancas. Y estos varones les hablaron a ellas y estos varones eran dos ángeles, obviamente, y dijeron, pero ¿cómo, por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y les dice, acordaos, este es el versículo 6 del capítulo 24. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, acordaos, le dice el ángel. Versículo 7 dice,
es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de las palabras que le dijo Jesús antes de ir a la cruz. ¿Sabe por qué pasa esto, amados? Porque cuando viene un momento de estos tan duro, cuando viene un momento tan difícil, tendemos a olvidar las promesas de Dios en nuestras vidas. Tendemos a olvidar lo que Dios nos habló anticipadamente. Hay veces que Dios se manifiesta y dice, vas a pasar por esto, vas a pasar por lo otro, o hay una promesa que se te es dada, pero por las cosas de la vida, por el afán de la vida, por las ocupaciones de la vida, por los desiertos que pasamos, por las tribulaciones que pasamos, tendemos a olvidarnos de lo que Dios nos dijo. Y los ángeles tuvieron que recordarles a ellas y decirle, acuérdense. Y yo te digo en esta noche, acuérdate de lo que Dios te prometió, acuérdate de lo que Dios hizo, acuérdate de los milagros que Dios ha obrado en tu vida, que no es cosa menor. No nos podemos olvidar de lo bueno que ha sido Dios. Por eso el salmista siempre decía, alma mía, adora a tu Dios y acuérdate. Acuérdate de las cosas que ha hecho, las maravillas que ha hecho en tu vida, porque tendemos a olvidar. Y ellas recordaron. Y estos hombres dijeron a Jesús, que no lo conocían todavía, le dijeron, estas mujeres dijeron que él había resucitado, pero fueron a ver el cuerpo y no encontraron el cuerpo. Y los apóstoles, Pedro fue a la tumba y no vio el cuerpo tampoco. Entonces lo primero que ellos pensaron fue, se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a hacer eso. A veces nos es difícil creer en las verdades o lo que Dios dice y creemos más fácil lo que nuestra mente dice o lo que nuestra mente natural dice. Ellos todavía no podían creer. Ellos no lo creían todavía. Pensaban que se habían robado el cuerpo. Y dice el versículo eh, 23, vuelvo al versículo 23. Y como hallaron su cuerpo y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron que él vive. Fíjese esto, estas mujeres, cuando estaban en la tumba buscando el cuerpo de Jesús, ellas iban con intenciones de ungir el cuerpo de Jesús, tuvieron una manifestación sobrenatural, porque cuando un ángel se manifiesta es porque trae un mensaje de Dios o trae una misión de Dios. Ellos tuvieron un contacto con lo sobrenatural de Dios. Amados, yo estoy creyendo que en este 2024 vamos a tener ese tipo de contactos, vamos a tener ese tipo de experiencias espirituales de Dios, porque cuando una cosa de estas pasa, nuestra vida cambia literalmente. Cuando vemos a Dios tan cerca, cuando sentimos su presencia tan cerca, imagínense si usted de momento está en su casa y se le aparece un ángel y comienza a hablarle palabra de Dios, o si le aparece el mismo Jesús en un sueño o en una visión, su vida nunca más va a ser la misma. Sus dudas se van a caer, sus temores se van a caer, porque cuando hay una manifestación del poder de Dios, cuando hay una manifestación de lo sobrenatural de Dios en mi naturalidad, entonces viene el cambio. Y estas mujeres fueron impactadas por esa visitación y estos hombres que están dándole el reporte a Jesús, que ellos pensaban que era un forastero, todavía no creían, todavía no creían. Por eso en el Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel y le dice al pueblo de Israel, le dice, ustedes son un pueblo de dura cerviz, le dice a ellos. ¿Por qué de dura cerviz? Porque ellos vieron el mar abrirse, porque ellos vieron una columna de fuego que los calentaba de noche, vieron una nube, una chequina que les cubría del sol en el día, la ropa les crecía con ellos, mas sin embargo no creyeron. Por eso en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que creer primero para entonces ver la gloria de Dios. Ahora se invirtió todo. Y no quiere decir que no vamos a ver, pero tengo que activar mi fe, tengo que creerle a Dios, tengo que declarar la palabra, creerlo en mi corazón y mis ojos lo van a ver. Yo te reto en esta noche a que le creas a Dios,
aunque tus ojos no vean nada, le creas a Dios, a que declares la palabra sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu generación, sobre tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en lo que quiera que estés haciendo. Y si estás pasando por una situación difícil, declara esa palabra que Dios te dio, pelea con esa palabra, porque la Biblia dice que es como una espada de doble filo. Esa es mi arma, esa es tu arma. Y entonces dice el versículo 25, recalcando que ellos todavía no sabían que el que estaba hablando con ellos era Jesús. Dice el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esa palabra insensato se oye como dura, ¿no? Pero esa palabra en realidad lo que significa no tiene nada que ver con impiedad, ni con pagano, ni nada de eso. Esa palabra significa tontos, torpes. Oh, torpes o tontos. Ustedes que son tardos para creer, y eso nos pasa a todos, amados. A mí me pasa constantemente. Viendo la gloria de Dios, todavía dudo. Después de que Dios hace un milagro poderoso en nuestras vidas, todavía mi mente divaga muchas veces y a veces digo, Señor, ¿será que tú lo vas a hacer? Señor, ¿será que tú te vas a manifestar? ¿Será que en verdad, Señor, tú estás presente en mi casa, en mi familia, en mi hogar? Porque estamos muchas veces entre dos pensamientos. Muchas veces viendo la gloria de Dios, no creemos en la gloria de Dios. Muchas veces viendo el milagro de Dios, no creemos en los milagros de Dios. O a veces Dios hizo un milagro poderoso tiempo atrás y hoy se nos olvida que Dios puede hacer un milagro hoy, en este día, en este momento, para ti, para tu familia. Y dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amados, todo esto que Jesús le está hablando a esos dos varones, él se lo había dicho a sus discípulos con mucho tiempo de anticipación, para que prepararan su corazón, porque la Biblia dice que era necesario que el Cristo padeciera, que era necesario que Jesús muriera por nosotros. Jesús murió, padeció, fue crucificado, no porque era débil, no porque lo apresaron o lo acusaron injustamente, es porque Él entregó su vida por nosotros. Era necesario que muriera, porque si Él no muere en la cruz, entonces nosotros no tuviéramos esperanza de salvación. Entonces Jesús le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La gloria de Jesús somos nosotros, amados. Nosotros somos el fruto de su sacrificio. Tú eres el fruto de su sacrificio. Como le digo siempre, nosotros somos el precio de la sangre del Hijo de Dios. Por eso somos muy valiosos. No nos menospreciemos, no menosprecies tu vida, porque eres muy importante para Dios. Muy importante para Dios. Y el número 27 dice, y comenzando desde Moisés, fíjese este detalle muy importante, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este versículo es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque literalmente lo que Jesús hizo, en ese tiempo no tenían Biblia, pero tenían la escritura, tenían la Torá, tenían los libros proféticos, pero como la palabra estaba grabada en el corazón y como Jesús es la palabra y como Él es la palabra hecha carne, Él no tenía que leer un libro para decirle la palabra, porque Él era la palabra. Y comenzó a citarles todas las palabras del Antiguo Testamento. Yo no tengo tiempo para decirle todo, pero desde Génesis, Números, el libro de Deuteronomio, el libro de Isaías, el libro de Ezequías, el libro de Daniel, Miqueas, todos esos libros hablan del Mesías, de Yeshua, como le dicen los judíos. Entonces él comenzó a citarle todos esos versículos o esos textos bíblicos para que ellos creyeran. Y en ese momento, mientras Jesús, que ellos no lo reconocían, el corazón de esos dos varones ardía dentro de ellos. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 28. Llegaron a la aldea
a donde iban, y Jesús es tremendo porque fíjese lo que dice, yo se lo voy a parafrasear, llegaron a la aldea a donde iban, o sea, ellos fueron por el camino a Emaús, que era una aldea. Jesús se encontró con ellos y siguió caminando con ellos, hablándoles del reino de Dios, hablándoles de las profecías. Y dice que cuando llegaron a la aldea, él hizo como que iba más lejos. Eso significa que estos dos hombres iban caminando y Jesús hizo como que iba a seguir caminando. En el versículo 29 dice, mas ellos le obligaron, pero esta palabra obligaron es le invitaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y esto me recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, no rompe la puerta para entrar a tu corazón. Él entra cuando tú y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón. El diablo, dice la Biblia, él vino a matar, a robar y a destruir. Si él pudiera tumbar la puerta de tu casa, lo haría. Lo que pasa es que Dios no lo permite. Pero Jesús es un caballero. Él espera que tú y yo le digamos, Señor, te abro las puertas de mi corazón, ven y habita en mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida, lléname, cambia mi forma de pensar. Entonces Él entra y dice la Biblia que cena con nosotros y esto fue lo que pasó con ellos. Ellos lo invitaron. Dice la Biblia que casi que lo obligaron. Es como cuando tú le dices, Señor, entra a mi casa, Padre. Si tú no entras a mi casa, me muero. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Es como que le decimos, Señor, yo necesito desesperadamente que tú vengas a mi casa. Invita al Señor a tu casa. Invita al Rey de Reyes y Señor de Señores a cenar contigo en tu casa, a cenar con tu familia, a vivir, a habitar en tu hogar. Que tu hogar y mi hogar sean un altar para Él. Ellos hicieron esto y Jesús se fue con ellos. Y aconteció, versículo 30, estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio a ellos y ellos comieron. Ahora, la pregunta es, ¿qué le acuerda a usted este versículo? ¿Qué le acuerda a este versículo? Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. ¿No le acuerda la última cena? La última cena, Jesús hizo lo mismo. Bendijo el pan, le dijo a los discípulos lo que iba a pasar, repartió el pan y después fue arrestado y fue crucificado. Pero esta cena o esta comida, que era una cena también, fue la primera cena que tuvo Jesús después de haber resucitado. O sea, él tuvo la última cena y tuvo la primera cena y coincidencialmente, entre comillas, porque en Dios no hay coincidencia, cuando él partió el pan y ellos comieron, inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Inmediatamente el velo que estaba en sus ojos espirituales se cayó. Dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Interesante esto. Jesús tuvo una última cena, pero también tuvo una primera cena después de resucitado. Estos hombres comieron del pan que Jesús le dio, inmediatamente sus ojos espirituales se abrieron y en el momento que ellos reconocieron a Jesús, Jesús se desaparece. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento mi fe se tiene que activar. Ya Él hizo el milagro, ya Él cenó conmigo, ya Él entró a mi casa. No es necesario que mis ojos literales lo vean para saber que Él está ahí, amado. Él está ahí. Porque yo no puedo, la Biblia dice que no podemos vivir por vista, sino por fe. Por eso Él se desapareció. Después se le volvería a presentar a sus discípulos. Pero es una gran enseñanza, amados.
Es una gran enseñanza la que nos da la palabra de Dios. Sus ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista literal, pero sus ojos espirituales ya habían sido abiertos. Yo declaro en esta hora, en el nombre de nuestro Señor, que nuestros ojos espirituales se abren para poder verlo a Él, para poder seguirlo a Él. Y aunque pases tormenta, aunque pases momentos duros, aunque pases momentos difíciles, mi fe, tu fe no va a flaquear. Y si flaquea, nos vamos a levantar porque Él está ahí. Porque Jesús está aquí con nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Porque cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. El Señor está en tu casa. El Señor está con tus hijos. Porque cuando tú duermes, es el Señor que los cuida. Cuando tú y yo trabajamos, es el Señor que los cuida. Cuando tú y yo estamos haciendo actividades, porque no somos omnipresentes, obviamente, pues Dios es omnipresente y Dios está en mi casa, pero también está con mis hijos. Pero Dios está con mis hijos, pero está con mi esposa y con mi familia y conmigo a la misma vez. Y este es el meollo de todo, el versículo 32. Y ya casi termino. Y se decían el uno al otro en pregunta, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Cómo no le reconocimos? Si cuando Él comenzó a hablarnos, desde el minuto que comenzó a hablarnos, nuestro corazón palpitaba, nuestro corazón ardía, nuestra alma se regocijaba, nuestro espíritu recibía de Él. ¿Por qué? Porque el Dios de dioses, el Señor de señores estaba con ellos. Y aunque lo sintieron en su corazón y en su espíritu, amados, no lo reconocieron, pero tuvieron la capacidad de entender que esas palabras que estaban saliendo de la boca de Jesús ardió en su corazón. Y esa palabra quemó, tumbó esa duda y pudieron verle. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ellos escucharon la palabra del verbo de Jesús, del Mesías, y creyeron. Y sus ojos espirituales se abrieron. Y cenaron con Jesús. Y comieron el pan de la mano de Jesús. Y tuvieron una experiencia poderosa. Y yo te aseguro a ti que aunque la Biblia no menciona al otro, el otro nombre del otro discípulo, esas dos personas nunca más volvieron a ser igual. Y fueron apóstoles también. E hicieron milagros porque su vida nunca más volvió a ser igual. Voy a terminar con el libro de Jeremías, probablemente dos versículos más. Dice, Jeremías 24:7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dice la Biblia que Él nos dará ese corazón. Por eso el salmista David le decía, Señor, dame un corazón limpio, dame un corazón puro, cambia mi corazón, Señor. Porque la Biblia también dice, Jesús dijo, solamente los de corazón limpio podrán ver a Dios. Entonces, amados, toda esta cuestión, todo esto se resume al corazón, se resume a tu corazón y a mi corazón. ¿Será que mi corazón arde por la palabra de Dios? Aún más, ¿será que mi corazón arde por la presencia de Dios? ¿Será que mi corazón anhela la presencia de Dios? Si no lo anhelo, tengo que buscarlo. Si no lo anhelo, tengo que buscar su presencia, aunque sea un poco todos los días, hasta que Él venga y habite conmigo, hasta que Él cene conmigo, hasta que Él parta el pan y me dé de comer de su mano. Pero yo tengo que decirle, Señor, mi corazón está aquí, yo quiero que mi corazón arda por ti. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, amados.
Que Dios nos dé ese corazón de buscarle todos los días, de acercarnos a Él aunque no queramos. Porque es que si yo voy a orar, mi cuerpo, mi carne no va a querer. ¿Usted no le ha pasado que cuando se pone a orar se queda dormido? O a mí es lo único que me pasa. ¿Usted no le ha pasado que cuando se dispone a buscar de Dios le entra una llamada? ¿Usted no le ha pasado que cuando quiere ir a la iglesia viene una visita? Porque siempre va a haber oposición para buscar a Dios. Pero esa oposición tenemos que vencerla, esa oposición, o si el mar no se abre, le paso por encima, como hizo el apóstol Pedro. Camino por encima del problema, porque Él me va a sostener. Pero mi casa y yo le serviremos al Señor. Mi corazón estará dispuesto para Dios. Mi vida estará dispuesta para que Él la use. Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu con E pequeña, nuevo dentro de ti o dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible a Dios. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese espíritu es con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos y los pongáis en obra. Amado, simplemente tengo que abrir mi corazón y estar dispuesto a Dios. ¿Tú sabes por qué la mayoría de personas no le buscan? No es porque no crean en Él. La mayoría de gente cree en Dios. Y el problema es que mucha gente no lo busca, o no va a la casa de Dios, o no le abre su corazón, porque no se quieren comprometer. Porque en el momento que yo me acerco a Dios, en el momento que yo le abro mi corazón, mi vida tiene que cambiar. Él va a cambiar mi vida. Y eso conlleva a que hay muchas cosas que yo voy a tener que soltar. Hay muchas cosas que yo voy a tener que entregar. Hay muchas cosas que voy a tener que decirle: Señor, te entrego esta amargura, te entrego este dolor, esto que me hicieron en mi niñez, esta palabra que me dijo mi papá o mi mamá, o esto que me hizo mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia. Yo te lo entrego, Señor, y voy a tener que entregar para que Dios haga su voluntad en mi vida. Y muchas veces Dios va a apartar gente para que mi vida sea restaurada. Así que Dios nos dice: te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Y te cambiará el corazón de piedra por un corazón sensible a Dios. Eso le estoy pidiendo a Dios. Y termina diciendo: y pondré dentro de ti mi espíritu, para que entonces guarden mi palabra. Y no solamente guarden mi palabra, sino que la pongan en obra. Vamos a orar, amados. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Dios. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra, Señor, es como lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos guía, la que nos traza. Es como una espada de doble filo que corta al lado y lado, que se lleva la amargura, que se lleva el dolor, que se lleva la tristeza. Tu palabra es como medicina para nuestros huesos. Llega hasta el tuétano de los huesos. Parte, Señor, el alma, el espíritu. Y tu palabra llega donde nadie puede llegar, Señor. Tu palabra sana cuando nadie puede sanar, Señor. Y tu espíritu redarguye nuestro corazón, porque ninguna palabra humana, Señor, nos puede cambiar, solo tu palabra. Señor, permite que nuestro corazón
arda por ti, por tu presencia, por tu espíritu. No queremos ser iguales, Señor. El año cambió, pero yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero que mi vida cambie. Díselo de todo tu corazón, Señor, yo quiero que mi vida cambie para bien. Porque mi vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Mi vida sin ti no tiene destino. Mi familia sin ti no tiene rumbo. Señor Dios, te abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres, Señor, y cenes con nosotros. Nos des de tu pan de vida, ese pan que solamente tú das. Ese pan, Señor, ese alimento espiritual que abre nuestros ojos y podamos verte. Y aunque nuestros ojos literales no te puedan ver, nuestros ojos espirituales te ven. Y sabemos que tú estás ahí, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Yo bendigo a mi familia, a mis amigos que se congregan con nosotros en esta reunión. Bendigo a aquellos, Señor, que van a ser tocados por esta palabra. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo cambie, que tu Espíritu Santo haga algo poderoso en cada uno de nosotros con tu palabra. Porque tu palabra es vida, tu palabra es bendición, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Y en esta noche te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.